La mañana me tocaría compartir con ustedes el tema de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Si bien como han comentado y ha venido desde historias anteriores, es una enfermedad que se remota desde los siglos X en edad adulta, pero no es hasta 1892. No es hasta 1892 cuando comenzamos a ver las primeras descripciones de esta enfermedad en lo que es la edad pediátrica. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, a partir de lo que ya era 1902, comenzó a presentarse como una enfermedad y a ser considerada como una enfermedad frecuente. Entonces, podemos definir al lupus por su palabra etimológica que viene de, vemos aquí una imagen de un lobo y dirán, ¿por qué hay un lobo? Bueno, hay un lobo porque el lupus proviene del latín, que quiere decir lobos. Eritematoso porque viene de la palabra griega que quiere decir eritro, y es por la coloración roja o enrojecida y en la forma del eritema malar que presenta este paciente. Y sistémico porque comenzaron a hacerse sus descripciones en los años anteriores de sus manifestaciones que comenzaron a verse a nivel de diferentes tipos de órganos. Entonces podemos definirlo como una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica, que puede afectar múltiples órganos y que va a caracterizarse por tener una serie de producción de anticuerpos. Y esta serie de producción de anticuerpos, los más comunes que se pueden observar es el ANA, el doble cadena de DNA, que son los más comunes, pero pueden haber otros tipos de anticuerpos presentes. Pero hay que tener claro que no puede haber una enfermedad autoinmune sin autoanticuerpos. Entonces, podemos hablar que en cuanto a lo que es esta enfermedad, tiende a tener un curso muy variable. Entonces, puede manifestarse con síntomas muy leves, con afección articular, con afección cutánea, y puede manifestarse con afectaciones muy graves. Y esta afectación muy grave puede llegar a comprometer la vida del paciente, como son los síndromes de activación macrofágica, las hemorragias pulmonares y una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entrando en cuanto a lo que es la epidemiología, podemos decir que el lupus eritematoso sistémico tiene una incidencia de 0,36 hasta un 2,5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, por cada 100.000 niños que tengamos al año. Entonces, hay una prevalencia que se estima que va desde 2,4 hasta 3,3% de la población puede presentarla. La edad promedio que van a manifestarse esos pacientes es una edad que va de 12 años y dirán ¿por qué? Y también es una edad que se puede presentar en la etapa adulta y esto es por los cambios hormonales que se van a presentar. Muy rara vez se puede presentar en edad menor o igual a 5 años, pero hay que sospechar, también como vimos ya imágenes que nos mostró la doctora Erazo, hay casos hasta lupus neonatal en que podemos ver niños con esta afección y hay que sospecharla. Entonces, en cuanto a lo que es la relación de género, podemos ver que es más frecuente en niñas. Entonces, es por esto, pues, los cambios hormonales que ocurren. Es más frecuente en niñas que en niños, con una relación de 4,5 a 1. Y en edad adulta podemos ver que la relación incrementa un poquito más, y es por la mayor carga hormonal que se pueden observar. Entonces, en cuanto a lo que es la etnia, podemos decir que es frecuente en las personas no caucásicas y que tienden a tener un comportamiento un poquito más agresivo. Entonces, en personas latinas, afrocaribeñas y también en aquellos pacientes asiáticos. Del 10% al 20% de la población con lupus presenta lupus en la edad infantil. Entonces, esta afección, una de las formas más comunes de observar que debutan es con afección renal y esta afección renal le ocasiona lo que es una nefritis lúpica con afección principalmente a nivel de lo que es el glomérulo del riñón. Podemos continuar hablando de que si estos pacientes con afección renal al momento de diagnóstico pueden llegar a pesar de un diagnóstico oportuno, a pesar de un tratamiento adecuado, pueden evolucionar a una enfermedad renal terminal en un 18 hasta un 50% de los casos. La mortalidad a los 5 años se alcanza hasta un 94,3% y la sobrevida ha disminuido bastante a los 10 años. Siendo la afección renal el órgano más frecuente afectado, es importante tener en cuenta los factores de mal pronóstico que vamos a tener en cuenta desde que tengamos un paciente con lupus eritematoso sistémico. Y estos factores de mal pronóstico es que sea el sexo masculino, y esto por los cambios hormonales que le confieren los andrógenos a los pacientes, de tener un efecto protector. En las mujeres los estrógenos le confieren lo que es un
riesgo, entonces que sea no caucásico, que tenga una tasa de filtrado glomerular alterada, que tenga elevación de lo que son los marcadores, hipertensión arterial, que presente lo que son en la biopsia medias lunas celulares y también que podamos observar la presencia de estos autoanticuerpos como son el antidoble cadena de DNA, así también como la presencia de C1Q en lo que es la histopatología. También hay datos y niveles de C1Q disminuido y complementos disminuidos a nivel séricos. Entonces, algo como factor de mal pronóstico es que si no nos llega este paciente de manera oportuna, va a haber una demora en el diagnóstico y al haber una demora en el diagnóstico, pues entonces vamos a tener un retraso en el tratamiento y al tener un retraso en el tratamiento, pues tenemos un peor pronóstico en nuestros niños. Hay factores predisponentes para lo que es el lupus eritematoso sistémico. Hay factores genéticos que se estuvieron mencionando unos cuantos en las pláticas previas. Hay una descendencia de primer grado que le confiere un 5 a un 15% a este paciente de tener lupus eritematoso sistémico, pero esto no quiere decir que sea una enfermedad que se hereda. Entonces, tiene predisposición. Entonces, hay una hipótesis de que hay una asociación con lo que es el alelo del complejo mayor de histocompatibilidad, que hay alteración en estos casos, y hay una predisposición en aquellos pacientes con antígeno leucocitario humano DR y DRQ. Entonces, podemos decir que uno de cada 10 personas o cada 10 niños que presente una historia familiar autoinmune puede desarrollar también una enfermedad autoinmune. Se ha demostrado que hay una relación con la deficiencia de lo que es C1Q, C2 y C4. En cuanto a los cambios hormonales, ya lo estuvimos mencionando, es muy frecuente, tanto en los adultos en la edad de la menopausia y en las chiquitas en la edad hormonal. En cuanto a lo que son los cambios ambientales, exógenos, que van a influir en esta patogenia de la enfermedad, podemos mencionar que se encuentran los cambios hábitos nutricionales. Hay algunas relaciones que se habla de que se relaciona con lo que son las alfalfas y también se ha hablado de sus exposiciones a ciertos solventes, a ciertos metales, la exposición que van a tener a ciertas hormonas, entre otros cambios que influyen. Incluso también se ve en casos de pacientes con enfermedades infecciosas, principalmente las virales, parvovirus B19, virus de Epstein-Barr y el virus del herpes simple. Pueden influir también como mimetismo molecular en estos casos. Hay fármacos que pueden dar lo que es un lupus inducido. Inmediatamente se retiran lo que son los medicamentos, pues este paciente va a remitir lo que son los síntomas, por lo cual se considera como algo reversible. En cuanto a lo que es la etiopatogenia, esas enfermedades autoinmunes, la gran mayoría tienen un origen multifactorial, no hay casi etiologías desconocidas, mejor dicho, en la gran mayoría de ellos. Entonces, al tener una etiología multifactorial, hay varias cosas que le quiero comentar. Esto es una forma un poquito más práctica, que puedan ver todos esos factores que pueden influir en lo que es la epigenética de este paciente y en la predisposición genética que conlleva. Entonces va a causar una desregulación inmunológica con una pérdida de la tolerancia. Y cuando hablamos de una pérdida de la tolerancia inmunológica es cuando decimos que el paciente no va a poder distinguir su organismo. En condiciones normales podemos diferenciar cuando hay una célula dañina y la ataca. Pero en estas condiciones en que el paciente tiene actividad de lúpica, pues, o una actividad autoinmune, pues no va a reconocer lo propio de lo ajeno y va a destruir esas células sanas que tenga el organismo. Entonces, va a haber una producción de autoanticuerpos y va a haber un daño a nivel de lo que son los tejidos, conllevando lo que es el desarrollo de los síntomas y una enfermedad clínicamente activa. Existen criterios de clasificación y estos criterios no es para que lo consideren como criterios diagnósticos. Estos criterios lo que nos permiten es agrupar de una forma más homogénea a los pacientes con ciertas características clínicas sugerentes de lupus. Si bien hay criterios como lo que son los criterios de ACR que vienen desde 1971 y han recibido varias modificaciones, siendo la última la de 1997, son criterios que están validados en niños. Estos criterios se requieren 4 de 11, pero podemos tener casos en el que el paciente solamente tenga un ANA positivo y tenga la afección renal y no por eso no quiere decir que el paciente no tenga lupus. Entonces, ahí es donde nos apoyamos en los demás criterios para poder integrar a nuestro paciente. Si contamos con los criterios de SLEEP,
lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Si tenemos un ANA positivo o un antidoble cadena de DNA con una biopsia compatible con lupus, pues tenemos lupus, para que tengamos eso pendiente. Y ahí ya nos damos cuenta que solamente tenemos 2 criterios de lo de ACR, pero no quiere decir que no tenga la enfermedad. Entonces, sí tiene lupus por tener esos simples 2 criterios que ustedes tal vez subestimen un poquito. Los criterios de SLEEP son de apoyo, no están validados en niños, y los últimos son los criterios de ACR y EULAR del 2019, los mismos que tampoco están validados en niños, pero nos sirven de apoyo. Aquí podemos observar lo que son los criterios de ACR con los cuales nos apoyamos. Son 11. De esos 11 requerimos 4 para poder clasificar a nuestro niño, que quede bien claro esa parte, porque hay otras condiciones que nos pueden causar los mismos síntomas. Entonces, tiene que tener una erupción malar, y esta erupción malar tiende a respetar lo que son los pliegues nasolabiales. Hay erupción discoide. Como mencionó la doctora Erazo en la plática previa, esta erupción discoide tiende a dejar cicatriz y tiende a presentar a tapar lo que son los folículos y puede destruir un poquito lo que es la piel. Entonces, la fotosensibilidad. Entonces, este paciente, cuando lo llegue a la consulta, nosotros podemos percibir esa fotosensibilidad a la exploración para que comencemos a sospechar, y ahí interrogamos a nuestro tutor con el cual acuda nuestro niño. Úlceras orales, no todo niño que tenga úlcera oral tiene una enfermedad meramente como lupus. Hay otras enfermedades como las enfermedades autoinflamatorias que también cursan con úlceras orales. Entonces, esta úlcera oral, la característica que tiene es que es una úlcera oral o nasofaringea que es indolora. Lo que son las afecciones articulares, la artritis, característica, ya la doctora nos mencionó para que vean afección articular, cuando mecánico, cuando es de origen inflamatorio. Entonces, esta artritis es una artritis que tiende a ser no erosiva, no quiere decir que no pueda deformar la articulación, puede darse el caso, tiende a tener lo que es tenosinovitis, pueden presentar artralgias, mialgias y miositis inflamatorias, claro, descartando otras causas de miositis. En cuanto a lo que es la afección pulmonar, hay serositis, derrame pericárdico, derrame pleural, puede haber pleuritis, entonces es más lo que van a presentar estos niños. En cuanto a lo que es la afección renal, ACR la define como aquel paciente con una proteinuria mayor de 0,5 gramos al día, que tenga o más de 3 tiras reactivas, que presente lo que son sedimentos urinarios y que estos sedimentos urinarios se hayan excluido las causas infecciosas. Hay cilindros, y esos cilindros tienden a ser cilindros granulares, globulares, hemáticos. Entonces, para que tengamos en cuenta, en cuanto a la afección neurológica, puede debutar nuestro paciente con solo afección neurológica, convulsiones, psicosis y otras afecciones que vamos a mencionar un poquito más adelante. En cuanto a lo que son las afecciones inmunológicas, anti-DNA con doble cadena positivo, un perfil de síndrome de anticuerpo antifosfolípido positivo, que es anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína y anticoagulante lúpico. Y cuando ya esté positivo en nuestra primera determinación, ojo, hay que tener pendiente, repetir nuevamente luego de 12 semanas este perfil y tener en cuenta que este perfil inmunológico debe realizarse en pacientes que no han sido transfundidos y en caso de ser transfundidos realizarlo un mes posterior. En cuanto a lo que son los ANA, podemos ver que pueden estar positivos por inmunofluorescencia o por el método que se cuenta en el centro donde se realice, pero ahí tiene que estar un ANA positivo y se estima que el ANA, el patrón más común en pacientes con lupus es el patrón homogéneo, no quiere decir que no se presenten los demás patrones. Estos son los criterios de SLEEP, solamente mencionando, clasifico diferente, la afección cutánea la divide, separa lo que es la afección hematológica y podemos observar que toma en cuenta lo que es el test de Kunz, pero excluyendo aquellas causas de anemia hemolítica. Integra lo que son los complementos para su clasificación, cosa que no lo tiene ACR de 1997. Los criterios de EULAR, mencionando, tiene que tener el criterio de entrada para tomarse en cuenta este criterio de clasificación. Un ANA mayor o igual a 1 en 80 y que vamos a ver que debemos de tener en cada segmento o cada afección orgánica hay una puntuación que va desde 0 hasta 10. Entonces, esta puntuación, pues lo que vamos a hacer no es que vamos a sumar todos del mismo acápite, porque si tengo afección cutánea, no voy a sumar todas las afecciones cutáneas, voy a sumar la puntuación mayor que se clasifica dentro de esa afección cutánea. Ya mencionando,
para que tengamos noción un poquito más rápido de que existen otras manifestaciones y estas manifestaciones pueden debutar, no son las que están incluidas en las guías, pero pueden debutar con este tipo de manifestaciones. Entonces, el paciente nos va a llegar con síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, malestar general, va a tener anorexia, puede tener artralgias, va a tener en lo que es la afección cutánea que ya hemos mencionado los cambios musculoesqueléticos, puede tener una afección renal caracterizada con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, como un síndrome nefrótico o como aquel paciente que presente solamente hipertensión arterial. Entonces, en cuanto a lo que son las afecciones cardíacas, vamos a mencionar un poquito más adelante, pero quiero que también sepan que pueden presentar afecciones reticuloendotelial con linfadenopatías, adenopatías y hepatoesplenomegalia. En cuanto a lo que es la afección vascular, podemos observar que pueden presentar lo que es trombosis, fenómeno de Raynaud, que fue el que la doctora comentó hace poquito, y afecciones oculares como es retinopatías y exudado. La afección renal, como hemos mencionado, cuáles son los síntomas que tenemos que vigilar, y hay unos criterios de clasificación que nos permiten clasificar el lupus como una nefritis lúpica clase 1, clase 2, hasta clase 6. La clase 1 y clase 2 nosotros no la vamos a tratar directamente, solo la vamos a tratar por causas extrarrenales que presente el paciente. Las clases 3, 4, con o sin clase 5, hay guías establecidas, hay guías de ACR desde 1997 hasta reciente las guías de Sherry y Eular. Entonces, en cuanto a lo que es la clase 6, este paciente con clase 6 no es un paciente que recibe tratamiento, es un paciente que se debe de ir abordando con el fin de hacer lo que es un trasplante renal. Las afecciones neuropsiquiátricas son 19 síndromes, no lo vamos a mencionar todos, solo para que sepan que puede haber no nada más convulsiones, psicosis, puede haber también afecciones a otros sistemas periféricos y centrales del sistema nervioso central y se presenta en un 65% de los casos. Las afecciones hematológicas, vamos a ver muchos casos de niños que nos llegan con anemia, que nos los refieren, y el comportamiento de la anemia en los pacientes con lupus es una anemia crónica. Vamos a ver que hay deficiencia porque se inhibe lo que es la eritropoiesis. Entonces, como se inhibe lo que es la eritropoiesis, vamos a tener un déficit de hierro. Entonces, es una anemia de comportamiento crónico. Hay anemias hemolíticas autoinmunes que pueden debutar estos pacientes y trombocitopenias. Las leucopenias se pueden presentar con un LES activo y podemos mencionar que aunque es raro, puede darse el caso de que nuestro paciente tenga neutropenia y sea una de las manifestaciones. Ahora hay otros casos de la neutropenia del lupus en el cual el paciente podemos mencionar que son secundarias a la misma medicación que han recibido. Y hablando de lo que es la linfopenia, bueno, menor de 500, ojo, pensar en un síndrome de activación macrofágica en un paciente que ya tiene diagnóstico de lupus o una infección concomitante. Las trombocitopenias, van a haber púrpuras trombocitopénicas inmunes y también vamos a poder observar que hay una púrpura trombocitopénica trombótica que puede llevar al paciente a la muerte si no se diagnostica temprano. Esta púrpura trombocitopénica trombótica es importante reconocerla. A ver. Las afecciones cardíacas, no solamente serositis. El niño puede debutar con taponamiento cardíaco para que tengan pendiente esa cosa, de 2 a un 2% puede presentar taponamiento cardíaco. El bloqueo cardíaco, lupus neonatal. Recientemente tuvimos un caso en el hospital que fue ingresado con dengue, tenía dengue el niño, tiene 1 mes, casi 2 meses de edad. El niño tiene un bloqueo que está haciendo, tiene 5 meses de edad y está siendo abordado para lo que es el procedimiento y tiene un bloqueo cardíaco. Adivinen, mamá no sabía que tenía lupus. Le hicimos el panel inmunológico, anti-RO, elevadísimo, por el cielo. Entonces, esa es una mamá que ya hay que ir abordándola con consejería genética. Entonces, los soplos cuando se presentan en lo que es la edad pediátrica, esos soplos son secundarios a anemia. Entonces, hay una endocarditis que no infecciosa y como podemos ver aquí en la imagen, estas donde están las flechitas son las válvulas que son como lesiones verrugosas a nivel de lo que es la válvula mitral, que es lo que es la endocarditis de Lehmann-Sachs. Afección gastrointestinal, síntomas inespecíficos puede llegar nuestro paciente. Puede presentar dolor abdominal, anorexia, vómito y puede también aquejarse de lo que son náuseas. Hay una enteropatía lúpica, que es una de las más frecuentes. El paciente puede tener hepatitis lupoide como debut y hay que diferenciarlo de una hepatitis autoinmune.
Las afecciones gastrointestinales se asocian más a secundarias a los fármacos y puede haber lo que es una asplenia funcional, y esto es porque hay un defecto en lo que es la forma de los complejos inmunes a nivel del vaso. Hay un defecto en esta parte y vamos a observar en una evaluación hematológica que hay cuerpos de Overhauly. Afección pleuropulmonar, pueden debutar como una neumonitis que no se le ha encontrado causa, una neumonitis lúpica, no hay infecciones identificadas, no hay ninguna otra condición. Entonces, hay hemorragia alveolar como forma de manifestación en estos casos y tiende, como les comenté al inicio, una mortalidad altísima si no se trata de manera oportuna. Tromboembolismo pulmonar, y esto se asocia en casos de pacientes con síndrome de anticuerpo antifosfolípido positivo y en pacientes con síndrome nefrótico. Y podemos observar en algunos casos muy aislados un síndrome de pulmón encogido, y vamos a ver en una radiografía un diafragma que está totalmente elevado y un espacio pulmonar totalmente reducido. La función pulmonar tiende a estar alterada, tenemos una espirometría y una DLCO que va a estar con un patrón restrictivo. Afección endocrina, sí puede haber. Hipotiroidismo se puede presentar con TPO positivo en el 40% de los casos. También podemos ver la presentación típica, que es la tiroiditis de Hashimoto. Y muy poco, y una frecuencia muy bajita, de enfermedad de Addison, diabetes mellitus, afección de las glándulas parótidas, enfermedad de Graves, en grado de los casos. Estos pacientes, cuando son diagnosticados o se sospecha sintomatología sugerente, pues entonces son pacientes que tenemos que hacerle al inicio del diagnóstico perfil tiroideo y luego se lo hacemos anual. En caso de que sí tenga síntomas, pues se lo vamos haciendo periódicamente para monitorizar la buena respuesta al tratamiento. Diagnóstico diferencial, la doctora ya estuvo mencionando, fiebre de origen desconocido. Pensar, descartar infecciones, descartar malignidad, descartar causas raras. Si bien en los textos y la literatura habla de que somos el tercer lugar en abordaje, somos el cuarto según las evidencias de estudios e investigaciones que se han realizado. Descartar y diferenciar de una serositis infecciosa. Esta filococcemia puede tener el comportamiento similar a un paciente con lupus. Serositis, afección renal, ascitis, la misma evolución multisistémica que presentan nuestros pacientes. En cuanto a lo que es las miopatías, pueden haber miopatías adquiridas en algunos casos, hay que descartar en estos pacientes que vimos que tenían miositis, que tenían mialgias. Nuestro abordaje, ¿cómo va a ser nuestro abordaje? Con un simple laboratorio generales que pedimos en un seguimiento de una consulta, comenzamos a ver que nuestro paciente tiene datos sugerentes de lo que es lupus eritematoso sistémico. Un hemograma con citopenias, pruebas de función renal alterada, un simple examen de orina con proteinurias y sedimentos urinarios, descartando causas infecciosas. Entonces, pruebas de coagulación alterada, coincidiendo con un síndrome de anticuerpo antifosfolípido en este paciente. Ya en base a esto, en base a estos resultados, pues nos vamos a pruebas especiales, proteinurias de 24 horas, le hacemos complementos, le hacemos reacción albúmina creatinina, perfil tiroideo y pruebas de hemólisis. Ojo, paciente que tiene un descenso brusco de hemoglobina, no transfunda sin hacer perfil de hemólisis, porque si es una anemia hemolítica autoinmune, esa transfusión le va a hacer más daño que beneficio. Entonces, las pruebas inmunológicas, anemia hemolítica, vas a transfundir el paciente, tratar de transfundirlo con apoyo del servicio de hematología, para poder identificar el paquete globular que sea más óptimo para este niño. Entonces, hay que hacerle también complementos e inmunoglobulinas. Aquí quiero hablar sobre lo que son los anticuerpos que nosotros utilizamos en cuanto a lo que son los pacientes con lupus. No es, voy a hacerle lo que me llegue a la mente, voy a hacerle un ANA, no. El ANA solo no traduce nada. Un 13 a un 20% de la población, hasta un 33% se ha hablado de que un ANA por sí solo no traduce, ya que se encuentran en poblaciones sanas y puede estar positivo en cuadros infecciosos. O sea, no es ANA, tiene lupus. Ahora sí, tiene lupus, tiene el 99% de los pacientes con lupus tienen un ANA positivo. Entonces, el antidoble cadena de DNA es muy específico y también es específico para afecciones renales en nefritis lúpica, al igual que el anti-SMIT y el antinucleosoma. Los anticuerpos anti-RO se pueden usar para también apoyo diagnóstico en aquellos casos cutáneos, en aquellos casos también con pacientes con lupus neonatal. Estos anticuerpos anti-RO lo que hacemos es, en casos de pacientes lupus neonatales, anticuerpos a la madre, no al paciente, a la madre. Entonces,
El antiperribosomal lo va a hacer de apoyo a aquellos pacientes con sospecha de lupus neuropsiquiátrico, que esté negativo y no quiere decir que no tiene lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? Estudios complementarios, órgano dirigido al órgano que tenemos afectado, porque no le vamos a hacer a todos los pacientes esos estudios de imágenes. ¿Tiene afección pulmonar? Radiografía, pues le hacemos un atacar. ¿Tiene afección renal? Lleva una biopsia renal. Hay criterios para esta biopsia renal. ¿Tiene uso de esteroides? Pues le tengo que hacer una densidad mineral ósea porque tienden a presentar una densidad mineral ósea baja. Pruebas cognitivas en aquellos pacientes con lupus neuropsiquiátrico y la biopsia renal cutánea. Es en algunos casos cuando tenemos lupus cutáneo. Tratamiento, no voy a hablar mucho porque vamos a puntualizar esta parte. Es un tratamiento que es un tratamiento, como hemos hablado, al ser una enfermedad multisistémica, es órgano dirigida y hay guías establecidas de manejo para cada órgano afectado. Hay que asegurar lo que es la supervivencia a largo plazo de este paciente, controlar la actividad inmunológica como objetivo, prevenir o detener el daño renal y también minimizar lo que son los efectos adversos que se puedan presentar. Mejorar, porque hay que tener algo pendiente. Esta enfermedad no se cura. Nuestro objetivo es controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de este niño. Medidas generales, educar y asesorar. Al ser una enfermedad multisistémica, nosotros trabajamos en conjunto con todos los servicios de la mano, por el bien de nuestros niños. O sea, tenemos que trabajar en conjunto con cada servicio, con el órgano que se encuentre involucrado. Si este niño es un niño adolescente, claro, va a tener deseo de ir a la playa. Entonces, orientamos al papá y a la mamá sobre las medidas de exposición solar, porque si ya vimos es un desencadenante o un gatillador de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, 15 a 30 minutos antes debe de ponerse el protector solar y debe de no usar o exponerse al sol lo que es después de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, teniendo pendiente que cuando está expuesto al sol, el protector se aplica cada 2 horas, dentro de casa cada 4, y recomendamos que usen ciertas medidas de protección como gorras y ropas cómodas, frescas, que puedan protegerlo del sol. Suplementarlo con vitamina D, le orientamos en lo que es completar el esquema de vacuna. Si la enfermedad está muy activa, no nos podemos demorar, porque vamos a demorar el tratamiento un poquito más, ya que nos llegó también demorado el paciente. Pero si tenemos oportunidad, pues le ponemos las vacunas al paciente. Si son virus vivos, nos esperamos hasta 4 semanas después de la vacunación. Hacer ejercicio regular les ha ayudado bastante, más que el sedentarismo. Y también le orientamos a que tiene que tener un buen hábito del sueño, porque se ha demostrado que el estrés influye bastante. Entonces, deben de manejar esta parte del sueño y manejar también el estrés en apoyo del servicio de psicología. Terapias con AINES, antiinflamatorios no esteroideos, enfocado a la afección musculoesquelética, con artralgias, mialgias que presente. Tener pendiente que aunque tenga afección articular, tenemos que tener ojo si tiene compromiso renal. ¿Claro? Estos son los principales AINES que utilizamos. No lo vamos a, hay dosis establecidas. Los esteroides es el tratamiento pilar en estos casos. La vía de administración de mejor absorción es la oral, pero todo depende de la gravedad de nuestro paciente. Podemos requerir metilprednisolona o prednisona. El metabolismo del esteroides es a nivel hepático y su excreción es a nivel biliar. Antiinflamatorio potente se considera esteroides. Hay que tener mucho cuidado cómo manejarlo, ¿sí? Mucho cuidado, no es que todo el paciente no, el esteroides tiene sus riesgos y sus efectos adversos, desde un síndrome de Cushing, desde afección, hipertensión secundaria, diabetes mellitus, entre otras manifestaciones que pueda presentar. Nosotros nos apoyamos en esquemas de descenso, pero quiero que ustedes también se lleven que al momento que le llegue un paciente de nosotros a su consulta que tiene esteroides y tiene un dato de respuesta inflamatoria, nosotros usamos lo que son esquemas de dosis de estrés. Tenemos que usar dosis de estrés en estos niños, pero ¿en cuáles? En los que tienen menos de un año que habían usado esteroides y en aquellos pacientes que actualmente tienen. Entonces, comuníquense con nosotros si le llega de primera instancia y nosotros le daríamos la pauta de primera emergencia que le deben de dar a este niño en cuanto a lo que es el manejo, con el objetivo de evitar una insuficiencia de la suprarrenal. Aquí podemos ver esteroides, sus equivalencias que nosotros utilizamos.
Y la terapia inmunomoduladora que usamos es la hidroxicloroquina, que va a inhibir lo que es la respuesta antígeno-anticuerpo, tiene efecto plaquetario y también antihiperlipidémico. Tiende a reducir lo que son los riesgos a eventos vasculares y la dosis recomendada es menor de 5 miligramos por kilo día. Mayor de 6, ojo, afección de retina, afecta la mácula. Entonces tenemos que estar pendiente de esto y le hacemos evaluación oftalmológica al inicio, a los 6 meses y luego anual. Los inmunosupresores más comunes usados, órgano dirigido, metrotexate, utilizamos azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, dependiendo de qué órgano tengamos. Terapias alternativas que existen, inmunoglobulina humana, la usamos, la gamma. Esta gamma la usamos a la dosis que la doctora recomendó, teniendo en cuenta una dosis máxima de 70 gramos como dosis única que podemos ocupar. Pero también tener en cuenta, esta inmunoglobulina tiene una composición distinta por la presentación. Entonces, si tengo un paciente renal, tengo que tener ojo con cuál inmunoglobulina le voy a pasar y a qué velocidad también se la voy a pesar. Todo hay establecido según el tipo de inmunoglobulina que utilicemos. Las terapias biológicas, que tampoco vamos a hablar mucho, pero son una de las más comunes utilizadas. La terapia plasmaféresis, ¿en qué pacientes lo usamos? En pacientes con afecciones agudas, con neurolupus, con afección infecciosa y de actividad de la enfermedad, en pacientes con hemorragia pulmonar y en pacientes con una púrpura trombocitopénica trombótica. Son una de las principales indicaciones. Trasplante autólogo de médula ósea. No hay mucha evidencia, solamente hay informes de casos, pero ha demostrado que ha tenido una gran remisión en algún porcentaje de los pacientes, de un 50 hasta un 70%. Estas son algunas de las guías. La de México, del Colegio Mexicano de Reumatología, nos va dando pautas organodirigidas y recomendaciones en cuanto a la vacunación y el preoperatorio de los pacientes. Estas son otras que quedan y quiero concluir con estos puntos. Como ya hablamos, fiebre de origen desconocido, si bien hablan que somos el tercer lugar, somos el cuarto según la evidencia. Pueden debutar con afección renal. Citopenias sin causas identificadas, pensar en lupus. En 2 determinaciones de biometría que lo puedan observar es suficiente para nosotros comenzar a abordar. Entonces, un ANA no traduce lupus eritematoso sistémico, pero un lupus sí tiene que tener un ANA positivo. Entonces, el panel autoinmune, si transfundiste a tu niño o lo quieres transfundir, toma una muestra previa a la transfusión que nos va a ser de utilidad para ir instaurando un manejo oportuno en lo delante. Sospechas, refiere al reumatólogo, que va a ser el más especializado en manejar estas enfermedades. Y recuerden que es una enfermedad silente y una enfermedad multisistémica, entonces nos apoyamos y trabajamos en equipo. Un diagnóstico oportuno determina un mejor pronóstico. Entonces, trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Este es nuestro equipo de trabajo en el Hospital Infantil de México, en un día que se celebraba el Día Internacional del Lupus, es el 10 de mayo. Muchas gracias.